Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Buenas noches, Ernesto. Así es, me encuentro en compañía del licenciado Bernardino Portillo. Él es gerente general de la cooperativa multiactiva Medalla Milagrosa Limitada. Una cooperativa tipo A desde su creación en 1985, una de las más grandes, con 240.000 socios activos aproximadamente, pero con una iniciativa fresca, innovadora y que va a ayudar a muchos socios y también a los interesados más adelante en formar parte de la cooperativa, como es la educación financiera. Buenas noches, licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir con toda la teleaudiencia, con toda la ciudadanía y en particular con los socios de Medalla, esta iniciativa que estamos llevando adelante. La iniciativa de educación financiera, ¿cómo nació, licenciado? ¿Qué es lo que quiere lograr en el corto y mediano plazo? Bueno, como bien lo has dicho, Medalla Milagrosa desde sus inicios ha trabajado con un sector de ingreso de segmento bajo, medio, bajo. Por ende, el rol social que desempeña la cooperativa es fundamental desde su creación. Por otro lado, también dentro de lo que venimos realizando, tenemos nuestra planificación estratégica que tenemos ahora en un horizonte del 2016 a 2019, que son 4 años. Dentro de esa planificación nos hemos propuesto innovar un poco los servicios sociales y financieros que estamos poniendo a disposición de nuestros socios, y en ese marco surgió la iniciativa de liderar en educación financiera. ¿Por qué en educación financiera? Porque bueno, es un aspecto muy importante hoy en día para toda la sociedad y en particular para los socios de Medalla, en el sentido de que es muy importante estar preparado para manejar el dinero. Claro. Hoy en día básicamente hay una sobreabundante oferta de créditos y darle dinero a la gente prácticamente puede ser un arma de doble filo. El manejo y uso responsable del dinero es lo que nos motiva para poder llevar adelante esta iniciativa. Dentro de esta iniciativa se contemplan, mejor dicho, cursos y también capacitaciones. ¿Cuáles serían estos cursos y las modalidades, licenciado? Sí, efectivamente, tenemos un aliado estratégico que es una organización norteamericana, Elevate Business. Ellos son nuestros aliados, ellos tienen reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura. En ese marco tenemos desarrollado la iniciativa y tenemos componentes, digamos, específicos para también segmentos específicos. Empezamos por finanzas personales, que es algo muy básico para poder manejar el presupuesto familiar, el presupuesto personal, también los ahorros, porque normalmente la cultura nuestra es que recibimos nuestros ingresos, gastamos todo el dinero y lo que sobra, por ahí sí sobra, entonces ahorramos. Cuando que la iniciativa siempre es al revés, cuando recibimos nuestro dinero, ya tenemos que separar una parte para poder digamos, invertir en ahorro y luego los gastos. Eso es finanzas personales. Después tenemos el otro módulo, digamos, la otra etapa, que es elevar tu negocio, ¿verdad? Eso para gente sencilla, para gente que están prácticamente con un nivel de movimiento pequeño. Recordemos siempre, y es importante hablar de que en Medalla nosotros trabajamos con un segmento de microemprendedores y muchos de ellos son bastante informales. Con este módulo de elevar tu negocio, lo que nosotros, además de las finanzas personales, presupuesto familiar, presupuesto personal, también con ellos ya vemos las finanzas, pero enfocado a su negocio. En ese sentido, también el módulo del entrenamiento dura 8 semanas. 8 semanas. Sí, 4 semanas, digamos, de entrenamiento y las 4 semanas de seguimiento. Y acá es muy importante también distinguir que no son cursos académicos, que no son cursos, digamos, didácticos que se enseñan en las aulas, sino que son muy dinámicas y también una parte se desarrolla en el local de Elevate Business y la otra parte, la mayor parte, en el negocio mismo del socio.
Después tenemos la siguiente etapa, ¿verdad? Que es ya negocio premium, que ya es para un emprendimiento mayor, digamos. Y ahí ya se agrega también otros módulos como control de inventario, también el servicio, la atención al cliente, al cliente en este caso, ¿verdad? Y también la parte de proyectos de inversión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya los negocios con crecimiento, con mayor maduración, necesitan de otros requerimientos. Esos son los tres, digamos, módulos que ponemos a disposición de nuestros socios. Y como les dije, el primero tiene 4 semanas presencial y luego 8 semanas de seguimiento. Eso es muy importante porque normalmente la gente lleva los materiales en su casa, en su negocio, pero habitualmente no lo leen o no, digamos, como que no tienen contacto. Y con estos seguimientos lo que hacemos es justamente de alguna manera motivarles para que ellos puedan permanentemente tener a la vista esos instrumentos, ¿verdad? Y puedan aplicar. Licenciado, ¿cómo pueden acceder los socios a los cursos? Bueno, estos productos, lo que nosotros llamamos financiero con enfoque social, está disponible en todas las agencias de la cooperativa. Es importante señalar siempre que Medalla mayormente tiene presencia en el departamento central, en las ciudades más importantes, en Asunción, y también estamos en Carapeguá, Ciudad del Este y Concepción, y puede acceder ya sea acercándose a la cooperativa en cualquiera de los puntos en el centro de atención y solicita su crédito, por un lado. Incluso puede hacerlo telefónicamente, solicita el crédito, ¿verdad? O acceder a estos cursos y ya se le va, digamos, preparando, ampliando de manera que vaya una sola vez a la cooperativa. Es muy importante también señalar que estos cursos, ¿verdad? No son bien cursos, no son más bien entrenamiento, tienen también una suerte de enfoque social, como decía. En ese sentido tiene una tasa diferenciada importante y también tiene unos plazos adecuados que justamente tienen la duración de los cursos y de los seguimientos. Y hay mucha facilidad para que los socios puedan acceder a estos cursos de... La cooperativa tiene el respaldo del Ministerio de Educación para este emprendimiento. En ese sentido, licenciado, ¿usted cree que es posible llevar este curso de educación financiera a los colegios en algún momento? Efectivamente, como les decía, nosotros tenemos un aliado estratégico que es Elevate Business. Ellos están certificados por el Ministerio de Educación y Cultura y es una iniciativa que ahora mismo Medalla está llevando adelante. Nosotros entendemos que este debe ser un esfuerzo conjunto y que en su momento incluso debe llegar a formar parte de la malla curricular, tanto de las escuelas, de los colegios, ¿verdad? Y debería de ser una política social del Estado de manera que pueda llegar a más personas. Nosotros estamos trabajando con personas que tienen más de 50 años, que apenas saben leer y escribir, pero que con el entusiasmo que tienen aprenden porque hay una didáctica y hay una facilidad para poder, digamos, comprender, entender y aplicar. Y tenemos que trabajar también con los niños desde ya porque finalmente el dinero mal utilizado es un peligro, no solo para Medalla, sino que es para toda la sociedad y para todo el país. ¿Cómo se encuentra la salud financiera de Medalla, licenciado? Bueno, nosotros, Medalla Milagrosa, hemos tenido un crecimiento importante en los últimos 10 años y en ese sentido tiene la solvencia y el respaldo financiero, cumplimos con todas las normativas que establece el INCOP dentro de la regulación para las cooperativas del tipo A. También tenemos la confianza de nuestros socios porque, como verás, somos más de 240.000 socios, tenemos un activo superior al billón de 1.000 millones de guaraníes. También tenemos un capital importante que está en torno a los 300.000 millones de guaraníes y los resultados que hemos conseguido son bastante satisfactorios. Por último, don Bernardino, ¿qué le dice a los socios actuales de Medalla y a los que quieren formar parte ahora de la cooperativa? ¿Cuáles son los planes para este año? ¿Qué le ofrece la cooperativa a
asociados. Muy bien, Medalla realmente, como dije hace rato, dentro de su rol social, está abierta la posibilidad de que puedan estos socios, los socios nuestros, ¿verdad?, acceder a nuestros créditos, tarjeta de crédito, productos, ¿verdad? Pero nosotros enfocamos fundamentalmente al tema de microfinanzas y a la educación financiera por estos años que vamos a estar trabajando. Es un trabajo de largo alcance y le invitamos a todos ellos que se acerquen, que utilicen los servicios de su cooperativa, porque los socios son dueños, no son solamente usuarios, sino que son dueños y tienen que acercarse a su cooperativa y pedir llevar sus emprendimientos de manera a poder financiarle. Y bueno, finalmente a los que no son socios, le invitamos a que se acerquen y conozcan los beneficios tanto financieros como sociales y puedan integrar la gran familia de Medalla Milagrosa. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Medalla Milagrosa, un año lleno de emprendimientos, entonces de aquí al corto plazo ya con su educación financiera.